Les doy la bienvenida a Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur. Mi nombre es Aisa García y los invito a acompañarme la siguiente media hora, donde apostamos a recorrer el mundo de la cultura, las tradiciones y el espectáculo. Hoy los saludamos desde el Museo Archivo de la Fotografía, que se encuentra en pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, y vamos a recorrer la exposición de Marco Antonio Cruz sobre la Ciudad de México. Empecemos, y empezamos justamente con las novedades culturales de la semana. Adelante, estudio. En el desierto del Atacama, el punto más alto y más seco del mundo, famoso por sus condiciones para la observación de estrellas, se realizó un singular desfile de modas, el Atacama Fashion Week. Se trata de una iniciativa de las organizaciones Desierto Vestido, Fashion Revolution Brasil y el Art Plan, las cuales combinaron esfuerzos para hacer un desfile de modas en medio de las toneladas de ropa vertidas en uno de los ecosistemas más delicados del planeta. Estamos en ese punto de inflexión, donde las personas empiezan a pensar en cambiar su decisión de consumo, pero hoy día lamentablemente todavía no pasamos el punto. Entonces estamos en hablar de un mejor mundo, querer un mejor mundo, pero a la hora de comprar, sigo comprando lo económico. Uno salió de la pandemia y uno va y sigue viendo colas gigantes en Zara, H&M, Forever 21 y tiendas que están orientadas más al fast fashion. Entre los objetivos de este desfile se encuentran llamar a la reflexión sobre los costos ambientales de la moda rápida, del uso racional de los recursos y de la disposición adecuada de los residuos. La colombiana Piedad Bonet fue galardonada con el 13º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en reconocimiento a su trayectoria en el cultivo de la poesía. Piedad Bonet es una referencia en el mundo de la literatura latinoamericana. Su trabajo es una fuente de inspiración para las mujeres que quieren dedicar sus vidas a las letras. Entonces, un poco de rebeldía siempre es muy importante para hacerte un lugar, sobre todo en sociedades tan tradicionales como esta, y afirmarse. Y si es necesario independizarse, porque hay que luchar por la vocación que uno tiene. La ceremonia de entrega del premio se llevará a cabo en noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. La finalidad de esta distinción es reconocer el conjunto de la obra de los autores que contribuyan al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica. El presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach, asistió a la inauguración de una escultura que representa los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos. La escultura está ubicada en el Jardín Charles Nebu, al pie de los Campos Elíseos, en la ciudad de París. La obra tiene como tema a una mujer africana que sostiene una rama de olivo y una llama dorada, símbolos de la búsqueda del diálogo y del respeto a todas las culturas del mundo. Myself, and most of my work really focuses on my African descent, and so and I feel, there are many sculptures throughout the world and very few of them of people of African descent, so that was very important to me, but also to just show that it kind of breaks from the standard white male kind of standard that most monuments and sculptures are, so hoping to kind of be more inclusive and open doors for women and children and people of color to come and feel that they're being represented on some level. La autora de este monumento es Alison Sarr, una escultora de origen norteamericano, cuyo trabajo está centrado en la identidad femenina negra e incorpora elementos de las tradiciones africanas, afroamericanas y afrocaribeñas. La ciudad de París y el Comité Olímpico Internacional la eligió para realizar este monumento por su compromiso con los valores humanistas y de paz propios del olimpismo. De esta manera, se reconoce la influencia de África como cuna de la humanidad. Y como ya es costumbre en nuestro programa, les traemos una recomendación literaria, bueno, más bien dos.
Empezamos con este libro que se titula Psicología del Desarrollo Personal y de las Relaciones Interpersonales. Es de Toshinori Wai y la editorial Aguilar. El libro recomienda encontrar valor para sostener conversaciones difíciles e importantes. La segunda recomendación es El estrecho sendero entre deseos, un libro de editorial Penguin escrito por Patrick Rothfuss. Esperamos sus comentarios en Instagram y en X a través de la cuenta @vidastelesur y a través de la mía, que es @aisatelesur. Así vamos a intercambiar puntos de vista. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos hasta Venezuela para conocer quién es Óscar Sotillo, pero les adelanto, es un artista plástico, es poeta y es comunicador venezolano. Para él, en la pintura se combinan las técnicas aprendidas con la creatividad y solo así él dice que se genera un medio expresivo con el que se puede crear obras para la reflexión, para la protesta e incluso para la diversión. Vamos a conocer qué dice Sotillo de su obra y sus creaciones. Es la historia que sigue. Óscar Sotillo es un artista plástico que reside en la ciudad de Caracas, Venezuela. Su lugar de nacimiento fue el pueblo de Cumanacoa, en el oriente del país. Sus padres lo llevaron desde allí a la ciudad capital cuando apenas era un niño, sin sospechar que su camino de vida lo llevaría a convertirse en uno de los artistas visuales y escritores de referencia para su país. Comencé a pintar, comencé con el grabado en los talleres de arte de la Universidad Simón Rodríguez en los años 80, por allá en los 80, mediados de los 80. Tengo 35 años dedicado a las artes visuales, a las artes plásticas, desde muchas facetas. Soy un militante del arte en muchos aspectos, soy poeta también, con libros editados, editor, investigador cultural y por supuesto pintor, ¿no? Óscar se ha desempeñado en innumerables cargos seglares, entre los que destacan sus gestiones como viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, director general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, curador de la sección venezolana en la Bienal de Venecia en 2 oportunidades. Esas experiencias lo han hecho consciente de su responsabilidad como embajador cultural de su nación. Me parte de una cultura y de un colectivo que es más grande que yo, que somos los venezolanos. Me ha tocado ir a otras latitudes y he llevado en alto ese nombre, ese gentilicio venezolano, por ejemplo. Cuando me tocó hacerlo de Venecia, cuando me tocó hacer algunos otros viajes, yo me siento parte de un colectivo por el cual respondo culturalmente, como artista, como poeta, como ciudadano, que es ser venezolano. Hay que asumirse en esa identidad y desde allí construyes tu obra con mucha claridad. Su gran experiencia le ha permitido comprender a cabalidad toda la dimensión y profundidad de la experiencia artística y la responsabilidad del artista en su sociedad. El arte para mí es algo político, es social, obviamente lo es, porque los artistas viven en una sociedad, viven en un plano material y tienen que estar atentos a ese devenir, a eso que pasa allá afuera, ¿no? En la calle, en el sitio, en lo doméstico, en la política. Estás pendiente. Un artista tiene que estar informado. Un artista tiene que, de alguna manera, pertenecer a su espacio-tiempo. Los grandes artistas de la historia fueron muy conscientes de sus procesos de espacio-tiempo. A veces los quieren vender como unas personas que estaban en el cielo pensando en otras cosas, en pajaritos, o que eran tan sublimes y tan geniales que no tenían los pies en la tierra. No, para mí es todo lo contrario. Todos fueron grandes comprometidos con su momento histórico, con sus problemas políticos, con sus problemas sociales que tenían allí. Y su trabajo, su arte quedó como historia de ese momento de la humanidad. Imagínate lo importante, ¿no?
Te estoy hablando de Miguel Ángel, te estoy hablando de Anthony Tapies, te estoy hablando de cualquier poeta de la antigüedad. El mismo Chopin, que era músico, fue un gran revolucionario y un gran patriota polaco. Él no era una persona que estaba componiendo música a los estéreos, estaba comprometido con una visión de su momento, ¿ves? De su época, y era sensible a eso. Y el arte sirve para construir la historia. Óscar Sotillo sostiene una postura crítica sobre el arte que persigue como único fin el valor comercial. No un límite limitante, no un límite que limite al arte, pero sí hay una postura moral, ética en el arte, obviamente lo hay. Hay arte falso, por ejemplo, y no es porque falsifique una obra, sino porque son artes que se hacen bajo cierta turbulencia del mercado, de la farándula, de los medios, y muchas veces son muy famosos y se convierten en referencias del momento, pero yo estoy seguro que la historia se los va a llevar como una brizna de paja, porque son artes que no están anclados en los principios y los valores de la humanidad. Este artista orienta una parte importante de sus esfuerzos hacia la promoción del arte venezolano. Una de las maneras de hacerlo fue con la creación del colectivo editorial La Mancha. Leer te dispara la creatividad y te alborota la imaginación. Te atreves. Yo sí, aunque solo soy un gato. Sotillo considera de vital importancia compartir el arte de su país con otros pueblos del mundo para destacar sus características distintivas. Tenemos esa fuerza. Nosotros no nos damos cuenta aquí, pero cuando salimos, te das cuenta que nosotros somos unos toros que nos llevamos todo por delante, pero tenemos una vitalidad tremenda. El clima, la gente como somos, nuestra tierra, es una cosa que te da una fuerza impresionante. Conservar la memoria histórica, difundir la riqueza artística de la ciudad que habita y promover la actividad cultural son algunas de sus más acuciosas preocupaciones. Las obras que hay en Caracas, los monumentos, las estatuas, las obras de arte deben ser conservadas bajo cualquier circunstancia, respetadas los espacios donde están, protegidas. Debe ser así, porque eso se lo vamos a legar a las generaciones que vienen. Nada justifica que las dañemos, las deterioremos, las olvidemos. Y eso es nuestro espíritu como colectividad, en el caso de Caracas, está allí depositado en esas obras. ¿Cómo nos las vamos a cuidar? Son nuestros altares del corazón. Desde su faceta como docente, no deja de estimular a sus oyentes a explorar y trabajar con ahínco en sus áreas de interés. Que sigan pintando, que se enamoren todos los días más de lo que hacen. El arte no tiene garantía, el arte no tiene final, no hay una meta, tú nunca llegas, tienes que caminar. Y un muchacho joven en Caracas en este momento que se dedica al arte tiene que respirar hondo, comprometerse consigo mismo y seguir avanzando y hacer lo que hace y seguirlo haciendo. Nunca vas a tener un fin, sino que el camino maravilloso ese que recorre es el sentido de tu vida. Y si eres artista de verdad y vas a entregar la vida al arte, disfrúteselo y siga adelante toda la vida, trabajar todos los días. Óscar Sotillo, el militante del arte, sigue pintando y exponiendo en la ciudad de Caracas. Su última exposición se tituló Callejero y explora la relación entre la ciudad y sus habitantes. Vamos a una pausa, pero antes quiero comentarles que el acervo fotográfico de este Museo Archivo de la Fotografía donde estamos abarca más de 2 millones de imágenes que permiten apreciar qué ha vivido la Ciudad de México y su gente. Bueno, estaré leyendo sus opiniones y comentarios en la cuenta de Instagram y de X, que es tomenota @Vidas Telesur. Ya volvemos.
vamos a hablar de la ilustración, que es el arte de mostrar con imágenes las ideas y sentimientos que un autor ha querido relatar. Es un oficio viejo y es muy noble, donde las historias se acompañan de conmovedores dibujos que ayudan a que los niños vivan el relato con emoción. Veamos. La ilustración es el arte de convertir la imagen en un vehículo dinamizador y de comunicación en la sociedad. Es un dibujo que explica algo, un concepto, una idea, incluso si no tiene un texto cerca. Se trata de una dinámica expresiva que está al alcance de todos. Yo soy dibujante. Yo agarro un simple papel, agarro un lápiz. Un papel y un lápiz es lo que necesitas si te interesa entrar al mundo del dibujo. Porque el dibujo es la base del grabado. El dibujo es la base de las artes gráficas. La formación de un buen ilustrador requiere de una formación especial y de mucho trabajo duro. Sin embargo, en Latinoamérica, la ilustración se nutre de la riqueza cultural y la diversidad de la región. En ella, no faltan artistas que usen sus talentos para contar historias, expresar ideas y desafiar el status quo. Yo calculo que la formación de un buen dibujante, se lleva entre 3 y 7 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una carrera, ¿no? Estamos hablando de una carrera, pero que además se tiene que formar desde muy temprana edad, a los 14, 15 años. El siglo XXI ha brindado un nuevo auge al arte de la ilustración, con el fenómeno de la digitalización y la interconexión. La ilustración es ahora una herramienta poderosa que traspasa las fronteras, pero que plantea nuevos retos a los jóvenes que se plantean dedicarse a ella. El cómic es muy tardado y es muy complejo. Y hacer un cómic ya elaborado, así como se hacía en los 70s, es todavía mucho más complejo. Y si tomamos en cuenta que no te están pagando por eso, es todavía más complejo. Sí, entonces lo que hay que hacer es empezar a agarrar los sellos de fanzines y la autoedición, primero que nada para entender de que ya el papel de dibujante como dibujante nada más ya se terminó. Ya tienes que también ser tu promotor y tu editor y todo esto. Transmitir una idea compleja que se comprenda en una sola mirada es un arte complejo que no está restringido a un soporte único y tradicional como el papel. Hay ilustraciones que solo existen en el mundo 2D y otras que escapan a soportes tan disímiles como los muros del espacio público. Se despoja de esa palabra artista muchas personas que yo considero que son más valiosas que muchos artistas. Entonces, difícil aceptar la palabra, ¿me entiendes? Cuando yo veo estas comunidades bolivianas haciendo un trabajo maravilloso, creativo, nunca monótono, cambiante, con una técnica increíble, y digo, estos son los verdaderos artistas y no son parte del circuito artístico. En Latinoamérica, la ilustración hunde sus raíces en el arte de los antiguos pueblos precolombinos, cuyos códices y murales narraban historias, mitos y rituales. Se trata de un estilo de comunicación que no espera el reconocimiento académico de terceros. Soy un productor gráfico, podría decir un gráfico de la calle. La identidad, la memoria, la condición humana, la cultura popular, la visibilización de las realidades sociales y políticas. Esas son las temáticas que predominan en las ilustraciones de los artistas de una región, cuyas venas continúan abiertas por las políticas de expolio imperial. Pero de todas maneras, Mañana viene mi tío fue diseñado de alguna manera como yo quería que funcionara como un mecanismo, como una herramienta de militancia política y como una bomba. O sea, eran como las dos ideas. Yo quería que esto reventara en la cara de los adultos y que además fuera una herramienta de interpelación, digamos.
Así, los ilustradores latinoamericanos seguirán usando sus manos para producir imágenes que cuenten historias, que interpelen e inviten a reflexionar y a actuar en la construcción de un mundo más justo donde todos puedan vivir en paz. Y miren lo que capturó la lente de la cámara de Marco Antonio Cruz cuando el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Y bueno, desde estas imágenes quiero que pasemos a mostrarles el tesoro cultural de la semana. Tendremos con nosotros a la cubana Gabriela Reina, quien es una artista visual de la isla y es diseñadora escénica y ha expuesto tanto en la Galería Servando de La Habana, Cuba, como en Sonamaco de aquí de Ciudad México. Sus obras tienen una peculiaridad y es que ocupa ella maquillaje para crearlas. Le hemos preguntado cómo perder el miedo a crear y esto es lo que nos dijo. Mi tesoro cultural creo que no es tener miedo, o sea, es si tú sientes la necesidad de hacer algo desde el arte, lánzate y prueba, pero creo que otro de mis tesoros culturales es que estudies mucho. Me parece que el arte tiene una historia y una importancia que hay que estudiarla y hay que saber. Así llegamos al final de esta edición de Vidas. Bueno, y yo quiero invitarles a que me compartan su postal favorita del lugar donde viven. Esa imagen que a ustedes les ha gustado muchísimo, eso quiero que la envíen a la cuenta de X y de Instagram de Vidas, que es @vidastelesur. También pueden enviarla a mi cuenta, que es @isatelesur. Y bueno, además quiero agradecer al Museo Archivo de la Fotografía por abrirnos sus puertas. Por supuesto, estaré muy pendiente de sus respuestas. Y yo me despido ahora con la canción Simón, Simón, de Serenata Guayanesa. Y les digo que nos vemos la siguiente semana sin falta. Y deseo que la sonrisa no se escape nunca de sus labios. ¡Chao! Tienes que hacer todavía, Simón. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio lanza 5 banderas. Simón, 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 Simón. La luz a 5